Los intervalos musicales se generan cuando existe una diferencia entre dos notas musicales. Distinguen la altura entre dos notas o sonidos, miden los tonos y semitonos. Cada una se identifica con un número, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y marcan la distancia en relación a la cantidad de líneas o espacios en el pentagrama, y tienen una frecuencia y sonidos diferentes. Pueden ser intervalos armónicos, un sonido encima de otro, o melódicos, un sonido detrás de otro. Los intervalos tienen una clasificación: unísono, cuando dos notas son iguales y están en la misma altura. Segunda, son dos grados entre dos notas en la escala musical. Puede ser segunda disminuida, menor, mayor o aumentada. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Según los tonos y semitonos, puede ser justa, menor, mayor, disminuido, medio tono o aumentado. Otros intervalos son simples, compuestos, armónicos, melódicos y complementarios. La clasificación de los intervalos musicales puede ser ascendente o descendente, simple y complejo, melódicos y armónicos, con consonancia y disonancia, que hace referencia a la cualidad de tensión inherente a un intervalo o acorde, involucrando el choque entre dos o más notas. Intervalo. En la teoría musical, el intervalo se emplea para diferenciar la altura entre dos notas musicales o la diferenciación de tono entre dos sonidos. Los intervalos pueden ser intervalo armónico, parecen un solo sonido, pero en realidad son una suma de parciales que juntos generan todo el sonido. Puede ser emitido cuando dos personas cantan o dos instrumentos ejecutan sonidos a la vez. Intervalos melódicos. Los sonidos melódicos suenan consecutivamente, uno después del otro. Además, cuando un intervalo es melódico, pueden ser utilizados en forma descendente o ascendente, pues el intervalo armónico no habrá sentido. Finalmente, los términos intervalos melódicos y armónicos no solo se diferencian visiblemente, incluso es viable de forma audible. Los intervalos son la suma de sonidos. Estos pueden generar diferentes tipos de reacciones. Un ejemplo es la inherente habilidad de los intervalos melódicos de transmitir emociones. Esteban Olivares Cortés, en su estudio Atribución de adjetivos emocionales a intervalos melódicos, demuestra cómo diferentes intervalos melódicos sirven para transmitir emociones. Igual como decía Aristóteles, que ciertas armonías podían reconstruir un espíritu aturdido. Esto puede comprobarse debido a que justamente el intervalo melódico de la quinta ascendente genera más alivio y agrado en la gente que lo escucha. No obstante, los armónicos tienen la cualidad de juntar varias notas generando acordes, que se definen como conjuntos de tres notas o más. Esto ayuda a los compositores, ya que estos brindan mayor flexibilidad al componer una canción. Esto nos deja con la conclusión de que cada intervalo, sea armónico o melódico, tiene su razón de ser y su importancia en la música. Las notas musicales son ondas sonoras con una frecuencia específica. Estas ondas viajan a través del aire y chocan con otros objetos. Esto se llama vibración por simpatía. Por ello, vibran las ventanas y diferentes objetos que se encuentran a nuestro alrededor cuando se escucha la música a un nivel alto. Todo objeto que podamos percibir o tocar tiene una frecuencia fundamental, la cual puede llegar a tener resonancia si encuentras un objeto a la misma frecuencia.
Bueno, para empezar a hablar de resonancia tenemos que definir qué es la resonancia. La resonancia es una onda de sonido puro que se representa mediante la función sinusoidal, que vendrían a ser en las gráficas de curvas, donde solo existen dos parámetros que se pueden variar. Estos vienen a ser la amplitud de la onda que logra cambiar el volumen del sonido y la frecuencia de la onda que cambia el tono del sonido desde valores graves hasta valores agudos. Por otro lado, la resonancia ocurre cuando a un objeto se le aplica una fuerza similar a la de su frecuencia natural. Esta influencia en el ser humano la podemos ver desde que somos pequeños. Tal y como vemos en el documental Mi cerebro musical, vemos cómo hay algunas mujeres embarazadas que tienen audífonos en sus vientres. Y después vemos a niños con audífonos. Y esto hace referencia a que desde que somos pequeños podemos recordar esos sonidos o algunos fragmentos como recuerdos musicales, debido a que resuena a través de los huesos. Y esto sería, otro ejemplo sería el de la voz de la madre, ¿no? Que la podemos recordar en parte porque esta voz resuena a través de los huesos y es por ello que nosotros tenemos esos recuerdos auditivos. Bien, ahora que ya sabemos acerca de la frecuencia fundamental, debemos saber que la frecuencia se encuentra habituada en hercios. Por lo tanto, cada elemento tiene una distinta frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia de un vaso tiene una frecuencia fundamental propia, y si nosotros queremos lograr romper un vaso, primero tuviéramos que encontrar un tono vocal que esté a esa misma frecuencia. Por ejemplo, hay distintas frecuencias en distintas notas. Por ejemplo, un do puede estar en 261 Hz y un re puede estar en 293 Hz. Este experimento de lograr romper un vaso a través de la resonancia es algo complicado, y es encontrar primero la frecuencia fundamental del vaso y luego a la vez encontrar nuestra frecuencia fundamental en el tono de voz que se asemeja a la del vaso.